Buenas tardes a todo el público que se conecta con nosotros, siendo las 5:25 hora Guatemala, 6:25 hora Colombia y 8:25 hora Argentina. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Ofrecemos disculpas por el retraso, pero se presentaron 8 sismos en la ciudad de Guatemala, con 3 sismos muy fuertes donde se evacuaron todos los edificios. El más fuerte que se sintió fue 5.6, estábamos en un piso 23 y tuvimos que hacer evacuación, por eso el retraso en la transmisión del día de hoy. Y ya habiendo pues explicado por qué vamos a empezar con unos minutos de retraso, vamos a dar inicio a esta transmisión titulada Vacunación en adultos o es cosa de niños. Y para hoy, antes de presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, vamos a mandar unos saludos muy especiales a los estudiantes de la universidad y profesores en Buenos Aires, Argentina, Córdoba, Mendoza. Por supuesto, saludos a todos los profesores y estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Medellín, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, sedes Bogotá y Cali. También muchos saludos a los estudiantes del Atlántico, estudiantes de la Universidad Interamericana en Puebla, México, Universidad de San Carlos, aquí en la ciudad de Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala. Y vamos entonces en este momento a dar inicio a la transmisión. Bueno, tenemos entonces el día de hoy una invitada que es la doctora Nancy Sandoval Páez. Ella es médica general y cirujana de la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala. También es médica internista del Hospital Roosevelt de Guatemala, es jefe del servicio y adicionalmente tiene 2 maestrías, una en enfermedades parasitarias en la Universidad de Valencia, España, y otra en enfermedades infecciosas en la Universidad de Barcelona. Doctora Nancy Sandoval Páez, gracias por sacar el tiempo para esta transmisión. Bienvenida. Hola Ana, ¿cómo están? Y a todas las personas que han atendido la invitación para participar en este webinario. Un poco atípico el inicio, nos encontramos sin tener mucho detalle respecto del tema que les comentaba Ana, pero no queríamos pues dejar de hablar de este tema que ya teníamos planificado para esta tarde. Así que gracias a Adrenalina, que hoy hemos tenido full adrenalina para poder sacar esta transmisión. Y gracias al equipo técnico también que ha hecho maravillas en medio de los sismos y de todas las evacuaciones que tuvimos en esta tarde, el tráfico totalmente colapsado en la ciudad de Guatemala porque los edificios evacuaron por los múltiples sismos. Y gracias por la comprensión a todo el público. Sin más preámbulo, vamos a arrancar con este tema. También felicitar a la doctora que fue nombrada como la vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología. Doctora, felicidades por este nuevo nombramiento. Muchísimas gracias, muy contenta y agradezco muchísimo a la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas por el respaldo y el apoyo, principalmente a la Junta Directiva y a su presidenta, la doctora Nuria Chávez, que ha acompañado a la delegación y a todo el grupo que ha asistido para este fin de semana. Así que gracias, Ana. También muchísimos saludos a todos los estudiantes de la doctora del Hospital Roosevelt y a todo el equipo que acompaña el día de hoy del Hospital Roosevelt Guatemala, un hospital de referencia aquí en la ciudad de Guatemala, junto con el Hospital San Juan de Dios, que también les mandamos un saludo muy especial el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar entonces en este momento. Doctora, ¿podría hablarnos de la historia de las vacunas? Cuéntenos un poco cómo arrancan esta historia de las vacunas. Bueno, pues la historia de las vacunas no es reciente, se remonta a 200 años, incluso antes de Cristo. Las vacunas pues han tenido un camino largo en recorrido, aunque nosotros reconocemos un poco más o más reciente, a finales de 1700, a Edward Jenner, quien fue el que pues acuña el principio de la vacunación, que es la variolización.
¿verdad? Cuando vacunó a un niño de 8 años y antes ya en 1700 a inicios había pues indicios que en Turquía, por ejemplo, Lady Montagu, que era una, ella se desenvolvía más bien, no era médica ella se desenvolvía más en la rama de la diplomacia, ¿sí? Y ella pues hace o busca que se vacunen a sus hijas, entonces es una de las primeras promotoras de la vacunación y esto remonta a 1700. Luego pues ya ha habido un recorrido más cercano donde hemos empezado a ver vacunas que se han ido incorporando, inclusive vacunas más recientes como en el 2005, por ejemplo, vacuna de VPH contra virus de papiloma humano, ¿verdad? Vacunas más recientes, por ejemplo, como vacuna COVID, que la escuchamos un poco más por los años de 2020. También, digamos, a finales de, antes de pandemia, escuchamos otras pandemias que nos hicieron tener muchísimo la vista puesta en las vacunas como ébola o Zika, ¿verdad? O que estas nos han ido abriendo un poco el camino. Y hoy en día escuchamos mucho más de vacunación, por ejemplo, contra malaria, investigación de vacunas contra VIH, investigación de vacunas contra dengue. Eh, para decir esto, hay un largo recorrido de investigación y solamente, por ejemplo, en el primer año de incorporación de vacuna COVID, ya para julio del 2021 se habían salvado pues muchísimos millones de personas, ¿verdad? Cerca de 20 millones de personas solo en ese primer año. Entonces, hay un recorrido amplio, ¿verdad? Y por decirlo de esta manera, es el agua potable, el acceso al agua potable y la vacunación son las dos medidas más costo efectivas de salud pública, porque esto ya está evidenciado. Doctora, para redondear de pronto un poquito o aclarar un poquito al público que no maneja el tema, que no están en el área de salud, usted menciona varios eventos importantes en la historia de las vacunas. Antes de Cristo, ¿qué datos o qué se conocía? Por ejemplo, en los antiguos egipcios, ¿sí? Ya ellos venían haciendo data de utilización de principios de la inmunización. Médicos, por ejemplo, como Hipócrates, ¿sí? En esa época ya ellos venían haciendo investigación en este sentido. Habían indicios, Indicios de los beneficios de exponer a la persona a partículas que estimulan el sistema inmune y permiten que uno no se enferme, sino que el sistema inmune de las personas únicamente guarden el recuerdo, guarden la memoria y así cuando la infección aparezca, entonces la persona va a tener ese recuerdo y ya no lo va a agarrar desprevenido, sino que va a tener esa defensa montada solamente para activarse cuando esté cerca de este virus, de esta bacteria que puede ser la que afecte. Gracias, doctora. Y menciona también otro dato, dice el doctor Jenner en Inglaterra, ¿qué descubrió él? ¿Qué se dio cuenta de él o por qué lo menciona, doctor? El doctor Jenner es el que se conoce como padre de la vacunación porque en realidad fue el que aplicó conocimientos de manera ya más científica, entonces demostrando cómo podía hacerse la prevención de la viruela, ¿sí? A través de la inmunización. Y por eso, como la vacuna se conoce que era la vacuna, era tomada de la viruela, en aquel entonces se conocía, por ejemplo, extraído de llagas, de infección, de viruela en vacas, por ejemplo. Creo que hay otro temblor. No? Sí. Hay una réplica. Y porque oigo los perros, sí, justo la réplica. Sí. Entonces, de la palabra vaca, ¿verdad? Que en latín es así como se ha traído la palabra vacuna. Vacuna. Entonces, este doctor Jenner se dio cuenta que quienes ordeñaban las vacas no desarrollaban... Era más bien el tema de la inoculación. De la inoculación. ¿Sí? De lo que había en las llagas de las personas que habían tenido la infección.
Entonces se dio cuenta que administrando este material de la llaga en una persona sana, solamente generaba una respuesta, pero no enfermaba. Es decir, no enfermaban ni se morían, ni hacían todas las complicaciones que podían estar haciendo. Eso es como se acuña o se identifica que habían personas que podían estar teniendo el paso de una presentación con la enfermedad, pero sin pasar por la enfermedad. Eso es lo que buscamos nosotros hoy en día también con las vacunas, que es que las personas no tengan que enfermarse ni exponerse al riesgo de hacer una consecuencia o una complicación, sino más bien lo que es el principio, ¿verdad? Que únicamente se presente y el sistema inmune lo recuerde, lo grabe en su memoria, y así como pasaba en aquel entonces, la persona no enferme ni sufra de complicaciones. Gracias por la aclaración, doctora. Y bueno, conectando un poco, hoy en día mencionó pues dos aspectos muy importantes para llegar a las vacunas que tenemos o dos hechos históricos importantes. Hoy en día, ¿qué pasos se siguen, doctora, para llevar una vacuna al mercado? ¿Cuál es el protocolo que normalmente sigue una empresa farmacéutica? Sí, esto es súper importante que lo retomemos, puesto que lo hablaron mucho dentro de la pandemia. Sí. Y es uno de los puntos a los que la gente más le genera confianza cuando escucha acerca de la rigurosa investigación que está detrás de las vacunas. Hay al menos 5 fases para que las vacunas puedan salir a la comercialización. No es de que una vacuna sale, ya amaneció, ya apareció ahí. No, Ana. Las vacunas tienen un proceso riguroso en el que todo el tiempo y aún cuando ya están comercializándose, sigue reportándose cualquier evento que pueda relacionarse con la vacuna. La primera fase es una fase preclínica. ¿Qué significa esto? Se prueba en ratones, en cobayas, en animales, y aquí lo que se busca es conocer si puede existir un antígeno. ¿Qué es esto? La forma que puede generar la respuesta inmune en las personas, pero en un inicio no se prueba en personas. Lo primerito es probar esto, y lo que siempre se va a vigilar, sobre todo en la fase preclínica que no está en humanos, es ver la seguridad y que genere una respuesta inmune. Luego de que pase esa fase preclínica, empieza la segunda fase que ya es en humanos. Esta segunda fase en humanos tiene varias subfases, en la cual se pasa, primero se prueba en decenas de personas, ¿sí? Siempre vigilando la seguridad, viendo cuál es la dosis óptima, que no genere un evento no deseado, sino que solamente una protección. Luego pasamos a la fase que ya viene para un centenar de personas, ¿sí? Siempre vigilando el efecto de seguridad, de cómo lo toleran las personas, ¿sí? Que le está generando una respuesta inmune correcta. Y luego pasa a la fase 3, en donde ya viene una fase de probarla en miles de personas. Pero siempre, siempre se está vigilando la seguridad de la vacuna y que el efecto sea protector hacia la persona o las personas que lo están recibiendo. Después que ya pasó estas fases, viene la fase de los registros sanitarios, en el que van a disculpar el sonido de los perros, pero como está el tema del sismo, los perros son los primeros que se alertan ante ello. Seguramente están alebrestados o viene otro sismo probablemente, no lo sé. Pero en este sentido, para retomar, luego de que ya se ha probado en miles de personas y es uno seguro, y luego está generando una respuesta inmune protectora, entonces se buscan las fases de calificación. ¿Cómo así? ¿Qué entidades de seguridad? Y le dan el registro, y ahí vienen los registros en los que cada país tiene los propios, y luego, por ejemplo, nosotros nos apegamos muchísimo a registros sanitarios de los más estrictos, como pueden ser FDA, como pueden ser la EMA, que es la Agencia Reguladora Europea. Y luego de esta fase viene la fase de post-comercialización. ¿Qué significa esto? Sale la vacuna al mercado,
las personas la están recibiendo, la están poniéndola y la gente siempre se está reportando y vigilando en un sistema que los efectos sean los que uno espera. Ese es un proceso largo. Hay mucha gente que siempre dice, pero ¿por qué en pandemia pasó tan rápido y por qué no sentimos, no nos enteramos? Primero que digo yo, Ana, es que no toda la gente está en el tema de seguir ese tema. Es como si ahora habláramos de los sismos. Yo cuando hablan de los grados y la famosa mochila de las 24 horas, no soy una experta en eso, lo hago solamente cuando hay un temblor. Pero hay gente que se dedica y que está solo al tema de vacunas y que estos procesos ya vienen encaminados. Cuando pasó pandemia, fueron millones de personas las que morían. Recordemos que en Guatemala perdimos más de 100,000 personas, Ana. Entonces, no era algo como para que las fases se tardaran tanto por procesos tardados. Aquí hubo mucha gente agilizando la investigación, invirtiendo horas de tiempo para poder, madrugadas, ¿sí? Para poder acelerar lo que había de evidencia, pero nunca se saltaron pasos para poder contar con las vacunas. Entonces, esto lo quiero aclarar porque es un motivo que a veces se utiliza para desinformación. O sea, un argumento que utilizan los grupos antivacunas es que las vacunas salieron muy rápido al mercado y la doctora lo que está aclarando es que se hicieron varios pasos al tiempo para poder agilizar este proceso tan demorado, pues que normalmente dura más, se agilizó haciendo varios pasos al tiempo. Sí, lo que pasa también es que a veces esos lineamientos tienen reuniones, es decir, por ejemplo, una reunión para revisar esos registros puede ser mensual o bimensual. Y aquí no daba tiempo en pandemia, aquí había que decir, mira, hay que revisarlo. Esto es lo que probablemente hizo que la gente se enfocara un poco más en ese sentido. Pero las vacunas no se saltaron ningún paso, digamos, ningún paso del protocolo que mencionaba la doctora. Y son procesos rigurosos, sumamente detallados, donde el perfil de la seguridad de las vacunas se ha probado en los recién nacidos, en las embarazadas, ¿de acuerdo? Gracias por la aclaración, doctora. ¿Qué vacunas tenemos en este momento disponibles en el mercado? ¿Qué tipos de vacunas hay? Sí, bueno, hay varios tipos de vacunas y en el caso de las de COVID que comentábamos previamente, que esas son unas vacunas de tipo ARN, la tecnología de esas vacunas no apareció con COVID. Esa tecnología ya se conocía de antes. Lo que sucede es que se utilizó esa misma tecnología para acelerar ese proceso, pero por ejemplo, conocemos vacunas de virus vivos atenuados, ¿sí? Esas tipos de vacunas, por ejemplo, sarampión, que mucha gente la ha escuchado, por ejemplo, la de papera, la de rubiola, ¿verdad? También hay vacunas de tipo de virus, no solo estas como atenuados, sino virus vivos, por ejemplo, algunas de partículas o subunidades de antígeno. Y aquí en este caso, por ejemplo, antígeno nos referimos por ejemplo, a un microorganismo del cual se toma una parte, pero se le quita o se le retira la parte que podría enfermar a la persona. En este sentido, digamos, no va a enfermar a la persona, sino que solamente se utiliza esa partícula o esa parte o esa porción que genere la respuesta inmune en la persona. Este es otro tipo, las de subunidades, ¿verdad? Ahí existe, por ejemplo, las de papiloma, virus, las de hepatitis. Hay muchos tipos de vacunas disponibles en el mercado, muchas tecnologías actualmente, es lo que la doctora quiere decir. Y en ese sentido, doctora, usted que es experta en el tema y acaba de esta entrevista preciso es llegando de una reunión importante de Latinoamérica. Doctora, ¿qué retos afronta Latinoamérica en términos de vacunación? Bien, los retos son grandes. Yo le quiero comentar que Guatemala hace parte de la región de las Américas, al igual que Colombia. Entonces, la región de las Américas erradicó sarampión. Ya. Entonces,
La viruela, por ejemplo, es una enfermedad que en el mundo está erradicada, ¿sí? Y eliminada en las Américas, por ejemplo, le comentaba. Sarampión, por ejemplo, si bien es cierto, ha sido eliminada, todavía hay 10 países en el mundo en el que, por ejemplo, pueden haber endemia. En todo el mundo pueden haber brotes, y es el caso que está pasando en México y en Estados Unidos, pero debido a la falta de coberturas óptimas. No tenemos unas coberturas óptimas y eso permite que hayan brotes y que nos pongan en riesgo, sobre todo de introducción o de reintroducción a nuestros países. Pero ¿quiénes estarían en riesgo? Las personas que han decidido y que han dudado y que han dicho, no vacuno a mi pequeño, mi pequeña, no me vacuno. Y entonces, como ya no vieron esas enfermedades que podían generar muchísimas secuelas, Ana. Por ejemplo, sarampión con aquellas secuelas de encefalitis, ¿sí? Polio todavía ya no vemos tanto, porque polio ya no lo vemos. Pero cuando yo era más niña y en la literatura, y conozco gente que miramos con bastón, con secuelas de parálisis flácida en la que no pueden caminar, con secuelas cerebrales, esto gracias a la vacunación ya no lo miramos. Pero si no vacunamos a los pequeños y pequeñas de este tipo de vacunas, podemos tener a esa persona, a esa nena, a ese nene en riesgo si viene un caso del extranjero y estos pequeños no tienen la vacuna. En ese sentido, Latinoamérica está representando este tipo de brotes. También hay que decir que todavía tenemos casos en Latinoamérica de tétano neonatal. ¿Cómo así? Tétanos es una enfermedad que la prevención en los niños solo se puede hacer a través de la vacunación a los 2 meses de vida. Pero ¿qué pasa cuando los niños son recién nacidos y llegan a los 2 meses? Únicamente tienen la prevención que le pasó la madre en el embarazo. Lo mismo de la tos febril. Pasa que necesita que la madre le pase esa defensa a esos chiquitos. Pero en nuestros países todavía existen algunas prácticas en las que los recién nacidos, si están en ganado vacuno y tienen una posibilidad de que esto ingrese a sangre, a través, por ejemplo, del cordón umbilical, de unas pinzas contaminadas, es decir, brotes de drogadicción en usuarios de drogas por vía parenteral en compartir agujas no seguras, brotes de tétanos hemos vuelto a leer y han aparecido. Estos retos aunados a algo que también es importante mencionar, tapón de Darién, ¿verdad? Tú lo sabes, Colombia, Panamá. Esa es una pregunta que venía, doctora, que se adelanta un poco, y es, ¿qué retos de la doctora, una de sus últimas publicaciones, es de los inmigrantes en el tapón del Darién? ¿Qué retos afrontan estos inmigrantes que día a día están pasando por todos los, pues su último artículo es en el tapón del Darién? ¿Qué retos tienen los inmigrantes que no tienen ningún sistema de salud? Y vieras que estaba yo leyendo para preparar la entrevista y me pesó tanto esto. Tapón de Darién es un ejemplo de crisis humanitaria y es cierto. ¿Cuántas personas que van de manera ilegal, que a veces no nos gusta usar tanto esa palabra, porque en realidad el tema es un tema más político y de un tema de que finalmente es salud global, ¿verdad? Y que nuestro cantautor guatemalteco, que yo no soy, no sé toda la canción, pero que ya ha cantado una canción de los migrantes, de la luna, que si, sí la has escuchado, guatemaltecos sí. Y fans de Ricardo la sabrán. ¿Verdad? Que hablaba justo eso, pues que la luna era de todos, pero el tema era cuánta gente que va transportándose de manera clandestina, ilegal, o que no tiene sus papeles en orden, va a andar con sus papeles de carnet de vacunación, Ana. Cuando tú, hoy hablando de los sismos, ¿qué es lo primero que uno corre a traer? Sus animalitos, porque ya los hijos los tienen en la mano, ¿verdad? La familia. Regresan por los animalitos, por las mascotas, ¿sí? Y la mochila de las horas más críticas. Pero ¿cuánta gente tiene su carnet de vacunación a la mano? No lo sabemos.
¿Cuánta gente sabe qué vacunas tiene? No lo sabemos. Yo incluso cuando pregunto a veces a algunos colegas, ¿y ya tienes el refuerzo del tétano? Ay, no me recuerdo, me dicen, yo en una jornada me la pasaron y me la coloqué. Y les digo, bueno, mira el carnet. Ay, sí, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, las personas no solo es el carnet. Si no reciben esos chiquitos que van, hay estudios de SLIPE, sobre todo de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, donde se ha encontrado que los niños, hasta un 40% de los niños que van migrando de esta manera, no tienen su al día. O sea, casi la mitad de los migrantes no. Va. Y otra cosa, por ejemplo, en el mundo ahorita que nosotros estamos sentadas, 1 de cada 5 niños no tiene sus vacunas al día. Entonces, esos retos, mientras un niño no está vacunado, esa persona tiene un alto riesgo porque la susceptibilidad o la forma de vulnerabilidad, si en un momento dado entra en contacto, ¿qué condiciones tenemos en Latinoamérica? Hacinamiento. No toda la gente tiene una habitación con todas las condiciones. Vemos muchos hogares donde los ambientes son para mucha gente. Y en el caso del tapón, cuando van en formas donde se quedan hacinados, hasta 10, 15 o 20 personas en una habitación, con virus y bacterias que se transmiten de manera respiratoria. Y si esos niños, esas personas mayores no tienen al día la vacuna, ese es un riesgo. Las condiciones insalubres, agua potable, el hacinamiento, todos son factores. limpieza, higiene. Vieras que nosotros hemos tenido algunos pacientes en el Hospital Roosevelt que hemos atendido. Recuerdo un grupo que era el paciente con sus 2 hijas, fíjate, y él tenía una infección en las piernas, una celulitis, le llamamos nosotros, no es la celulitis de la salón de belleza, y no, celulitis de infección de piel y tejidos blancos de las piernas, porque ellos caminan a veces en ríos o en lugares que son con agua, con charcos, y ahí si ellos se rasparon, si las botas le hizo alguna lastimadura, si el zapato se abrió, es decir, hay infecciones que pueden entrar de ese tipo. Y recordemos, diarrea y neumonía son las enfermedades que más matan niños y personas de causa infecciosa. Entonces, si pensamos, por ejemplo, rotavirus, que era la causante, la mayor causa de diarrea, se previene a través de la vacunación. Lo mismo neumococo, pero son niños y esas personas que van en estas condiciones que no tienen ese acceso y tienen miedo de ir al centro de salud donde pasen. Porque los pueden deportar. Porque dirán, si no tengo papeles, ¿cómo voy a ir al centro? Sí, claro. O al puesto. O si voy, va a haber un guardia de seguridad. Y entonces hay un esfuerzo latinoamericano para que se apoye desde salud pública, pero no siempre alcanza a todos. Gracias por la aclaración, doctora, de su último artículo respecto a los migrantes y el tapón del Darién. Doctora, porque a veces se subestima la vacunación en adultos, se le da más importancia a la de niños. ¿Puede hablarnos un poco de por qué se subestima la vacunación en adultos y de pronto en qué casos es importante vacunación en adultos o qué vacunas recomienda usted en adultos mayores? Sí, mira, cuando uno escucha vacunas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Un niño, un niñito, una niñita, ¿verdad? Y la vacunación, la gotita que les daban en la boca o la inyección. Pero si bien es cierto, los mayores indicadores de impacto de la vacunación sí se han demostrado, digamos, en salvar entre 4 y 5 millones de niños por año. Eso, datos de la Organización Mundial de Salud y de UNICEF. Pero ¿y qué pasa con los adultos? Los adultos tenemos un fenómeno que no solo pasa por la piel, que luego ya no salen las arruguitas, y verdad, o ya uno dice, pues es que en aquella foto me miraba más joven, ya la papada, el peso, ¿verdad? La osteoporosis, que el cabello no sale en canas, no, el sistema inmune también envejece, se debilita, tiene un proceso de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ese sistema inmune, que yo oigo la gente dice, pero si yo antes no me enfermaba, yo antes misma me mojaba, salía, yo hacía esto, lo otro y no me daba nada.
y ahora rápido me da gripe. ¿Has escuchado esto? Sí. Y ahora ya me enfermo y cualquier virus que se me pega. A ver, hay que decir que la inmunidad se va deteriorando, va sufriendo cambios en los que las células del sistema inmune encargados de atacar a los bichos se van debilitando. Y esto se nota mucho, sobre todo en infecciones como lo son la neumonía, meningitis, ¿sí? O la sepsis. Otra de las razones en las que uno debe poner los ojos es influenza, neumococo, por ejemplo, COVID, tétanos. ¿Qué vacunas la doctora? Y qué pena que la Sí, no, interrumpa, no, por doctora, favor. disculpe. ¿Qué vacunas, o sea, para adultos recomendaría que sí o sí un adulto Tengamos mayor alguna. debería ponerse? Anualmente recomendamos que tengamos un refuerzo y al día influenza y COVID. Yo sé, más de alguien va a decir, yo ya no quiero saber nada de la vacuna de COVID, de Sí. influenza. Yo tampoco quiero saber de esos virus, pero menos quiero enfermar y que me dé una condición que hospitalice O terminar en la o UCI. termine uno en una UCI o muerte. Sí. Entonces yo recomiendo pasar por una vacunación, es un refuerzo únicamente para prevención. Influenza, personas mayores, cuidan chiquitos, no son tan mayores, pero cuidan chiquitos. Los niños pueden tener infecciones virales o de tipo, por ejemplo, tosferina, ¿sí? Bacterias que si un adulto, una persona mayor, tiene más de 60 años, necesita su refuerzo. ¿De tosferina? De tosferina, por ejemplo, y que va junta con la de tétanos. Ah, sí, esas van. van. Esas van juntas y ese refuerzo, ¿qué pasa? Que si los niños tienen, por ejemplo, una tosferina y la persona adulta tiene ese refuerzo, no va a enfermar de gravedad. Lo otro es tétanos, por ejemplo. Los que les gusta la jardinería, Ana. Es Mucha importante. gente tienen que tener al día la de vacuna de tétanos, Esas hepatitis B. que la doctora o qué vacunas la doctora que está en la parte clínica pueden evitar un ingreso a una UCI en un adulto mayor. ¿Qué vacunas la doctora no negocia, por ejemplo, con un paciente? Las pacientes tienen que tener influenza, Esa. COVID, hepatitis B al día, tétanos, tosferina. Esas yo digo de cajón. Sí. A mí me encantaría que las personas mayores pudieran tener la vacuna contra zóster, herpes zóster. Ah, ese es el de la culebrilla. La ¿Cómo culebrilla, funciona? Cuéntenos, doctora. porque mucho miro yo pacientes que tienen infecciones en dermatomas, pedazos, digamos, de parte de la tórax, incluso en la cara, Eso es como que salen unas... en un dermatoma, en una raíz nerviosa. es muy Entonces doloroso. toma una raíz nerviosa, pero no solo es lo feo, que la gente dice es que se ve feo, no es eso. El punto es que se puede complicar con neumonías, con meningitis, con neuropatías, y luego puede quedar un dolor en la raíz nerviosa crónico. Disculpe, doctora, eso que usted menciona, esa culebrilla que le llamamos en Colombia el herpes zóster, la persona cuando le da esos, ¿qué virus le ha dado de niño? Porque eso se asocia. Varicela. Ah, es varicela. Es varicela. Así tenga la vacuna de la varicela, disculpe la ignorancia, Sí. es importante de adulto ponerse herpes zóster así, ya le haya dado varicela. Sí. Y tenga vacuna para varicela, es importante la otra para evitar. Es importante porque el herpes zóster es un virus que se reactiva. Entonces, uno lo que busca es minimizar o reducir el riesgo de la complicación, porque esas lesiones, esas bombitas, aparte de ser sumamente dolorosas, se pueden infectar y pueden afectar, como dije, a través de una complicación, meningitis, encefalitis, una infección ocular y lo que a veces miramos más los internistas, neuralgia, es decir, una lesión nerviosa que requiere unas medicaciones complejas para conseguir ese alivio del dolor crónico. Gracias. ¿Es a partir de qué edad se coloca esa? En Estados Unidos se coloca arriba de los 50 años, en Guatemala también lo hacemos así. Está indicado en el personal sanitario y en personas que tienen más riesgo, como por ejemplo diabetes, personas con mayor de 50 años, personas que están, por ejemplo, digamos, en enfermedad renal, en enfermedad de diabetes, enfermedad de hígado, ¿verdad? Personas con enfermedades debilitantes del sistema inmune o que solo tienen 50 años, por ejemplo,
Nosotros lo recomendamos que el paciente consulte y lo pregunte para ver si es candidato, como por ejemplo lo es en la vacuna contra neumococo. Nosotros aquí miras en el fondo, Ana, este es el cartel que usamos en nuestra clínica de vacunación en el Roosevelt. Yo le mando un saludo a al equipo de la clínica allá, que están siempre conectados y constantes recogiendo información, llevándole a la población. Y puedes ver acá, mayores de 2 años pueden recibir vacuna contra neumococo si tiene fallo del vaso, si tiene una enfermedad bronquitis o asma o enfermedad pulmonar crónica, diabetes, un implante en el oído, ¿sí? Los que tienen aquellos que ya no escuchan y les ponen un implante, que fuma, que toma alcohol, personas que están en diálisis, personas que tienen fallo del riñón, cardiópatas o hipertensos crónicos con falla cardíaca, personas con cáncer, son personas que deben tener esta vacuna. La vacunación contra neumococo, contra COVID también y también contra influenza. Doctora, una última pregunta antes de darle paso al público, porque este tema es tan importante, ya que le mandó saludos a todos en el Hospital Roosevelt. El expresidente Roosevelt, precisamente antes, cuando no existía la vacuna de polio, ¿qué le ocurría a los niños cuando les... Polio tiene una situación bien dura que ya no hemos visto nosotros. Utilizaban unas cajas rígidas de respiradores, como las tomografías que vemos hoy, aquellos tubos, que eran unas cajas donde ayudaban a respirar los pulmones porque hay una depresión respiratoria, o sea, los músculos respiratorios se paralizan y en aquel entonces había que hacerlos, introducir a esto. Además de las consecuencias de, por ejemplo, tener que tener bastón o un apoyo porque no podían caminar, las consecuencias físicas, morales y mentales que daba, ¿verdad? No habían los ventiladores como existen el día de hoy. Hoy en día tenemos ventiladores mucho más modernos, pero no tenemos espacio en áreas críticas para atender si hubieran los casos y las grandes cantidades que había antes. Esta enfermedad está fuera, ¿verdad? Está radicada. Está radicada. Entonces, gracias a la vacunación es que ya no lo vemos, ¿verdad? Ay, gracias, doctora, por la aclaración. Vamos en este momento, siendo las 6 de la tarde, hora Guatemala, para los que se conectaron un poquito corridos, recordamos que iniciamos unos minutos tarde por los sismos presentados el día de hoy en la ciudad de Guatemala. Y empezamos con las preguntas del público, doctora. Muy bien. Listo. Nos saludan desde Puebla, México y nos mencionan la excelente información que nos brindan. Nos hace la pregunta, ¿la vacuna del herpes zóster se puede aplicar después de haber desarrollado el virus en las personas? Excelente. La pregunta, me encanta. Estaban poniendo atención porque esa es una de las mayores indicaciones que uso. ¿Por qué? Primero, porque la persona que ya tuvo zóster, si me está viendo, sabe, y solo la persona que me está viendo sabe lo doloroso que es. Nosotros damos antiviral inmediatamente cuando vemos las bombitas, estilo varicela, se pone rojo, quema, pero no solo damos antiviral, damos antidolor, pero damos analgésicos que no son digamos, como antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos que dar para dolor neuropático, a veces damos pregabalina, gabapentina. El costo de estos medicamentos son sumamente elevados, pero deja eso, Ana. Lo doloroso, los pacientes no pueden dormir, no pueden ni estar sentados ni trabajar muchas veces. Entonces sí se recomienda y es una de las más frecuentes ocasiones. Se coloca no cuando la persona tiene la enfermedad aguda y está con la fiebre y las lesiones activas, pero sí cuando la persona ya no tiene las lesiones activas se recomienda vacunar, son 2 dosis. El sistema de salud pública de Guatemala todavía no la coloca en la cartilla, pero sí está disponible. Pregúntele a su médico, a su médica, es importante que lo haga. Las consecuencias que puede tener son muchísimo, a veces más caras y más costosas en calidad de vida, ¿sí? Uy, gracias por la aclaración. Importante entonces esta vacuna del herpes zóster, así la persona ya haya pasado por la enfermedad. Seguimos con otra pregunta. Un saludo a Puebla, México. Lindo Puebla, estuve reciente por allá.
Sí, todos los estudiantes de ingeniería se conectaron de la Universidad Interamericana. Gracias. Nos envían saludos desde Australia y nos dicen, muy relevante el tema y esta interesante entrevista. Creería que uno de los mayores retos que existen en el mundo y en especial en países desarrollados son estos grupos antivacunas y la dispersión de falsa información o información distorsionada. ¿Qué cree usted que nosotros, como miembros del público general y como científicos en particular, podemos hacer para atacar este problema? Excelente, saludos hasta Australia. Es esto que estamos haciendo es parte estratégica, clave para combatir esa desinformación. Yo creo y estoy segura que la mayoría de la gente que es antivacuna no es antivacunas. Yo pienso que lo que hay es una reticencia, hay una duda, en algunos casos puede ser genuina y yo comparto en que esto respetuosamente pienso que algo de sentido hace. Porque ¿cómo te explicas, Ana, que del 100% de vacunas que se pusieron en el mundo, 85% de las vacunas se colocaron en países de ingresos de mediano y de alto recurso? ¿Cómo está el acceso y la equidad en la vacunación? ¿Quiénes vieron mejor impacto? Y de ese 85%, casi un 75% de pacientes están en 10 países del mundo. Fíjate la equidad. Eso uno. Lo otro es el acceso a la información de calidad y que la gente no solo se plantea en un programa hablar solo para tener audiencia. Las vacunas son seguras. Las vacunas están demostradas. Lo que han hecho es que no estaríamos aquí nosotros sin ver enfermedades que han desaparecido, que deformaban la cara, que deformaban a la gente. Y hoy en día sabemos que hemos salido de pandemias gracias a vacunación. Nos falta contar esos logros y alcanzar a la gente, entender y comprender esas dudas. Hubo mucha política en el manejo de la información. Hubo situaciones que no fueron tan claras y tan transparentes alrededor de la vacunación. Yo estoy de acuerdo en ello. Y es válida y es genuina que la gente pregunte, indague, tenga dudas. A mí me encanta cuando me dicen, pero doctora, tal y tal cosa. Bueno, pero lo que sí quiero decirles es que la vacunación salva vidas y eso está muy demostrado. Hemos visto gente morir, vecinos, amigos, todos hemos enterado, amigos queridos, familiares queridos antes de la vacunación. Y ahora yo oigo que la gente mucho se queja, es que la vacuna me dio esto, la vacuna me dio aquello. Yo digo, pero si te dio 7 veces virus, te dio 5 veces, ¿por qué no nos fijamos que lo que vino a cambiar todo fue el virus? Y fue él el que trajo la pandemia. Entonces, ¿cómo? Divulgación. En cualquier sitio, la peluquería donde usted corta el pelo, usted es influencer. Usted va al mercado y vende ahí la verdura, usted es influencer. Pastora, que a usted le preguntan, comadrona, que con usted llega, señora de la farmacia, señora que vende el catálogo de los perfumes, todas las personas somos divulgadores y somos creadores de opinión. Por eso informémonos bien antes de desacreditar algo que es tan valioso y salvavidas como la vacunación. Gracias, doctora, por el mensaje. Damos paso a otra pregunta. Saludos a Australia. ¿Por qué generalmente las campañas de vacunación van dirigidas solo a niños? Ay, sí, esta pregunta me encanta. Seguramente es alguien de medicina interna, de geriatría. Lo mismo me pregunto yo. ¿Y saben algo? Pienso que es porque los médicos hemos dejado y delegado mucho la vacunación a los pediatras y a digamos, a los centros de salud, a la población pediátrica. Tenemos que hacer enfermedades que se pueden prevenir en adultos. Neumonías, meningitis, sepsis, son las primeras causas de muerte de motivo infeccioso en las personas con VIH, con diabetes, personas mayores de 50, 60. Si están en el top 5, digamos, la mortalidad de este tipo. Ustedes miren esta información, la dejó Naomi, es una EPS que rotó con nosotros de la Universidad del Valle, de la Facultad de Farmacia. Y ella nos ayudó a hacer esta imagen adaptada. ¿Y qué miramos aquí?
una persona con cáncer en quimioterapia, una persona en la consulta externa con el sistema inmune debilitado, una persona que tiene obesidad como factor de riesgo. No solo son para niños, y esto es importante que lo tengamos en mente siempre. Siempre, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, cuánto satura y cómo está su estado de vacunación. Es un signo vital. Gracias por la aclaración, doctora. Nos preguntan, si no recuerdo haberme puesto las vacunas de tétanos y tosferina siendo adulta, ¿me la puedo volver a colocar? Mi recomendación es que la vacunación de tosferina y de tétanos se haga al menos cada 10 años. Esa es la recomendación. En caso de embarazo, que no hemos hablado de las embarazadas, la embarazada tiene que recibir la vacuna cada embarazo, porque a todos los hijos los quiere igual y a todos los quiere proteger. Y acuérdense que la embarazada no se vacuna para ella nada más. Se vacuna de influenza, se vacuna de tétanos y de tosferina y de COVID, porque sus anticuerpos a través de la placenta llegan al bebé. Y cuando el bebé está tan chiquitito y no tiene la edad para recibir la vacuna, esos anticuerpos de la madre le sirven al bebé y está muy demostrado que le limita la llegada al intensivo o a un área crítica solo por los anticuerpos de la madre. Entonces, en ese caso, tétanos y tosferina sí se debe colocar en el embarazo, ¿verdad? Al igual que influenza, ¿de acuerdo? De allí, sí cada 10 años, como bien pregunta la persona que lo hace. Cada 10 años. Gracias, Sí. doctora, por la aclaración. Vamos paso a otra pregunta. Desde el público nos hacen otra interesante pregunta, ¿por qué después de recibir la vacuna de la influenza, esta aparece en el vacunado? Ah, bueno, esta es una buena pregunta. La vacuna contra influenza no nos da influenza. La vacuna contra influenza lo que nos da es una respuesta a la inmunización. Por eso es que escuchamos que vacunamos a alguien de la influenza y dice, a mí no me dio nada, yo me fui de fiesta, yo lo pasé muy bien, pero sin embargo escuchamos a alguien que dice, no, a mí me dio fiebre, yo me acosté, tuve que dormir, y otro dice, a mí me dolió el brazo, otro dice, a mí me dolió la cabeza, a mí me dio mocos, orinorrea, es decir, no da la influenza. Lo que hace es generar una reacción similar o más tenue. Pero yo pregunto, ¿qué pasa si la persona no se vacuna y no pasa por esta reacción leve? ¿Sí? Puede ir a parar. Ustedes saben que cuando fue la pandemia de H1N1 en México, las personas que más sufrieron fueron los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente obeso y embarazada. Esos pacientes se han notado, se ha encontrado que disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Las personas que piensan que pueden tener una reacción al recibir la vacuna deben pensar qué pasa si les da el virus. Si les da el virus, este año tuvimos un brote en el Hospital Roosevelt alto de personas, unas que se habían vacunado. Sabemos que la eficacia no es tan alta como uno quisiera en la vacuna de la influenza, pero evita hospitalización, evita intensivo y evita la muerte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Pasar algo leve o algo como, digamos, una simulación del sistema inmune? Es preferible a una complicación que puede tener la muerte. Así que yo hago esta aclaración. Y gracias por el mensaje, doctora. Damos paso entonces a otra pregunta. Estamos bien de tiempo. Nos preguntan, ¿cuáles son los principales mecanismos por los que las vacunas estimulan el sistema inmunológico para generar memoria inmunitaria y prevenir enfermedades infecciosas? Bien, las células que se estimulan son las células, depende del mecanismo de cuál sea la vacuna, van a ser la primera línea o la segunda línea, generalmente son las células de tipo humoral. Por eso es que sabemos que hay pacientes que dicen, es que tengo un problema que me debilita mi CD4 porque tiene VIH o porque tiene lupus y sus células CD4, ¿verdad? Que vienen de los linfocitos, por ejemplo, pueden estar disminuidos en cantidad o en función. Y entonces yo tengo especialistas que me dicen, no, mis pacientes, ¿por qué les voy a mandar a vacunar? En vez de hacer un 90% de
eficacia, le llama a uno de vacuna, me hacen solo un 60%, me dicen. Y yo digo, ¿qué? 60% es mejor que cero. Eso es lo que sabemos. Las células de la inmunidad, como son estos CD4, por ejemplo, los linfocitos, pueden estar generando una respuesta más fuerte si el sistema inmune está más fuerte. Pero no importa que las personas que tienen el sistema inmune debilitado no generen la gran respuesta que uno quiere. Pero eso es mejor porque sabemos que aunque es mínima o es menos que la población en general, la defensa, a veces necesitarán un refuerzo más, como fue por ejemplo el caso de COVID, ¿verdad? Pero esto es siempre mejor que no recibir vacunas y que el virus o la bacteria lo agarre desprevenido, ¿verdad? Gracias por la aclaración, doctora. Damos paso a otra pregunta. Otra interesante pregunta, ¿por qué algunas vacunas requieren refuerzos? Depende el tipo de vacuna. Hay vacunas que vienen hechas como para generar una respuesta en unas células que tienen una memoria, digámosle, de una década, ¿sí? Y al venir y poner ese refuerzo, ese tercer refuerzo, van a permitir que aquellas células se queden mucho más tiempo. Entonces, decaen los anticuerpos, pero cuando viene un refuerzo, como es en el de influenza o es en la de COVID, o por ejemplo tétanos que estuvimos hablando, levanta el recuerdo de aquellos anticuerpos que estaban dormidos, por decirlo así, ¿verdad? Para que la gente me comprenda, y se vuelven a subir como en una forma inicial. Por eso se requieren refuerzos, para poder hacer relevante del título de anticuerpos. Hepatitis B es un ejemplo de ellos. ¿Hepatitis B es 2 dosis? Hepatitis B tiene varias dosis dependiendo de cómo esté el título. Cuando uno ya tuvo sus dosis de vacuna y uno está de trabajador sanitario, va a trabajar en un lugar donde manipule comida o va a manipular sangre, ¿sí? Entonces tiene que tener un refuerzo. Pero a veces se miden los anticuerpos y si están arriba de 10, no necesita un refuerzo. Si están abajo de 10, sí, solo un refuerzo. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. ¿Qué pasa si combino varias vacunas en poco tiempo? ¿Es seguro? Sí, las vacunas, según fabricante, traen ya estudios donde se puede combinar. De hecho, se ha encontrado que colocar algunas vacunas combinadas genera una mejor respuesta de ellas. Pasó en neumococo, en un brazo se puede poner una y en otra en otro. Para los chiquitos, los niños, también hay estudios que demuestran, por ejemplo, la hexavalente, que pronto vendrá a Guatemala y estamos muy felices de ser un país innovador que adquiere o va a incorporar esta vacuna. Son vacunas que pueden tener varias defensas y que pueden ser útiles. Está bien, lo único es que hay que ver que en el prospecto y que ese tipo de vacuna sí pueda ponerse o colocarse junta. Nunca se recomienda todas en el misma área, ¿verdad? Pero por eso hay que ver según el fabricante y según el calendario vacunal de su país, cuáles son las vacunas que se pueden colocar, en ese caso, juntas. Gracias. Desde el público nos dicen, doctora, buenas noches, muchas gracias por su tiempo en contestar nuestras preguntas. Yo tengo una duda. Después de haber tenido COVID y aplicarme todas las vacunas recomendadas, ¿quedo protegida o puedo contagiarme otra vez? Aquí la respuesta es, la vacuna y el refuerzo lo que van a ayudar es potenciar mi respuesta inmune cuando yo esté frente al virus. Aquella reunión donde vamos a estar en una gente, aquel concierto donde vamos a andar parrandeando, aquella fiesta donde yo ya no voy a andar con la mascarilla al aire libre. Si yo tengo mi refuerzo, si ella tiene su refuerzo, si el técnico acá tiene su refuerzo, nosotros pasaremos muy leve la infección si es que nos enteramos. Pero quien esté en aquel grupo y no tenga el refuerzo,
puede tener una infección que lo puede llevar al hospital, que le va a dar broncoespasmo, que lo va a llevar a nebulizarse, que se va a quedar con tos crónica, que le puede dar una encefalitis, puede hacer aquellas complicaciones que no queremos. ¿Qué queremos? Tirar una moneda al aire y averiguar. Es que es lo que tenemos, esa es la información que hay, esa es mi recomendación, analice su riesgo. Hay gente que me dice, no, yo ya no la voy a hacer, cuando viaje para aquí siempre voy a andar con la mascarilla, perfecto, si no va a hacer su refuerzo, cuando esté en hacinamiento y no esté ventilado, pues colóquese su mascarilla. ¿Verdad? Gracias. Damos paso a otra. Nos dicen desde el público, sabiendo cómo influye la evolución de los virus en las necesidades de actualizar o rediseñar vacunas constantemente, ¿qué responsabilidad tienen los países desarrollados en garantizar acceso equitativo a vacunas en países de bajos recursos? Me encanta esa pregunta, eso sería lo ideal, el compromiso. En las últimas reuniones, estas de las G, que se reúnen, se ha hablado mucho de ello. A mí me encantaría ver este tipo de solidaridad y humanidad que no estamos viendo, porque miremos cómo se ha retirado el apoyo, por ejemplo, a entidades como Gavi, alianzas que han aportado millones de dinero y apoyo para que los niños puedan crecer. En realidad la vacunación es con V y con V de vida, que las personas chiquitas crezcan inteligentes, que tengamos una calidad de vida, depende mucho de que tengamos la oportunidad de crecer sin enfermar, sin afección al cerebro, sin afección a nuestras manos, piernas, que son nuestras herramientas. Pero el acceso equitativo, ese es el reto, y ahí por eso es la humanidad. En estos tiempos donde es tan complicado hablar de solidaridad y de humanidad, los políticos, las autoridades tienen un reto fuerte, y nosotros de hacer la conciencia y hacer la voz de estas personas, ¿verdad? El llamado está allí, definitivamente. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. Sí, estamos. Nos dicen, ¿ha vivido algún caso que la haya marcado, donde una vacuna pudo haber cambiado la historia de un paciente adulto? Sí, nosotros perdimos personal sanitario en el hospital. Perdimos colegas, perdimos compañeras enfermeras, familia entera, por no aceptar la vacuna, por temas de religión, algunas, por temas de autoconfianza y de fe, ¿verdad? Bien doloroso y sinceramente bien duro, porque gente muy buena, que si los que me están viendo creen en Dios, esperaría yo que estén ahí arriba, porque eran gente buenísima, ¿verdad? Pero sí, y fue bien duro, es bien difícil. ¿En qué enfermedades, doctora? COVID, perdón, fue en la la pandemia de COVID. Gente que estuvo con nosotros en COVID. Y no se vacunó. No se vacunó. Gente que no se vacunó y que se murió pues, digamos, 3 o 4 personas en la familia. Sobre todo muy duro porque nosotros conozco amigas cercanas o amigas que tal vez no las miro tan de cerca, pero que las quiero mucho, que perdieron gente querida en la época antes de COVID, de vacuna. Yo misma perdí familia antes de la época ¿cómo se llama?, de vacuna, porque no había, y porque eran pacientes de riesgo oncológicos, por ejemplo, y que estoy segura que no hubiera pasado muerte si no hubiera habido pandemia, ¿verdad? Entonces sí es doloroso, es duro. Sí. Gracias, doctora, por compartirlo. Alcanzamos a hacer, sí, otra pregunta más, creo, de tiempo. ¿Qué enfermedades en adultos se pueden evitar con vacunas y que todavía están activas hoy en día? Ay, me Porque encanta uno cree porque que ya estaba no existen. la última. Yo recomendaría en adultos influenza anual, COVID anual, neumococos si es de riesgo y los vimos aquí. En Guatemala tenemos una vacunación secuencial en el sistema de salud público. Se coloca la vacuna 13 conjugada y a los 2 meses, como es de riesgo, se les coloca la 23 polisacárida. Eso una vez en la vida, ¿verdad? Luego hepatitis B, revisar estar al día, tétanos, revisar estar al día, tosferina estar al día, herpes zóster
Es de momento, y espero que pronto podamos tener sincitial respiratorio, que es uno de los virus que mucho ataca a nuestras personas mayores. Ese ya está en Ese varios virus. países de Latinoamérica, ¿esa vacuna? En Estados Unidos ya, y en pequeños ya algunos países la han incorporado, y en algunos cercanos de Centroamérica. Damos paso a la última pregunta, sí, alcanzamos la última. Nos preguntan, ¿la vacuna de COVID es para atacar un virus ARN y por eso hay tantas variaciones? ¿Cuáles son los últimos avances para atacar este tipo de virus que varían con tanta frecuencia? Los virus varían, su naturaleza es esa. Ellos nacieron para variar. Es decir, ¿qué pasa? Los virus para vivir, ellos no tienen vida. Los virus para vivir necesitan células de humanos. Entonces, ¿cómo es el proceso para que ellos vivan? Mutando, variando, mutando, si no, no viven. Esa es la forma como ellos se manejan viviendo. Mutan, 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 mutan. Eso no lo podemos parar. Por eso es que la vacunación se formula con lo que circula en la temporada, que es lo que pasa también en influenza, ¿sí? Que ya viene por ahí alguna vacuna que pueda tener virus de influenza, virus de COVID y virus de sincitial en prevención. Que eso sería lo ideal, tener solo una vacuna de las tres, pero de momento no la tenemos disponible, pero porque son virus que mutan y cambian constantemente. Lo que sí, ya les tenemos la medida, que no se la teníamos cuando el virus era nuevo. Hoy en día se le hace la secuenciación, se formula una nueva vacuna y se tiene una prevención para ese virus. Eso sí lo tenemos, que no lo teníamos cuando la pandemia llegó, porque era un nuevo coronavirus y por eso mató tantos millones de personas. Gracias, doctora, por la aclaración. Alcanzamos la última, sí. ¿Sí? Listo. Nos preguntan, ¿hay algo que debería hacerse diferente hoy, si volviéramos al momento en que se lanzó la vacuna del COVID? ¿Cuáles son las enseñanzas? Mi opinión es que la información no debería de ser de forma política. No debería de haber habido una politización de la vacuna. Debería de haberse manejado de una forma más transparente y que los mensajes fueran claves con pertinencia cultural. No llegamos en el idioma de las personas. No lo hicimos, pero eso es una lección aprendida. Y tenemos que buscar los líderes comunitarios. Ellos son los que pueden llevar mejor esa información. Lo otro es el acceso que sea equitativo, ¿verdad? Que esto es algo clave y que se transmita. Va a ser difícil porque hay una ola en las autoridades a nivel mundial, ¿verdad? De desinformación y de choque, de mucho antivax, pero para eso estamos los científicos y la población que está aquí como ustedes, que quiere tener información cualificada, información de primera mano y no información que sea como tergiversada, ¿verdad? Busquen información calificada, que sea certificada, y eso nos permite que la gente pueda confiar en la vacunación. La vacunación es vida, ¿sí? Gracias. La última. Ya. Sí, no tenemos. Voy. Sí. ¿Cuál es la vacuna más subestimada en adultos y por qué es importante? Yo pensaría que la más subestimada es influenza. La gente se piensa que la influenza es una gripe. Sí. Es que la traducción es gripe, la hace. Entonces la gente dice, me va a dar una gripe. Ustedes no tienen idea de cuánta gente hospitalizada o ventilada se puede ver por influenza y que no se comunica a veces tanto, ¿verdad? Hemos perdido gente joven con una enfermedad que no era tan debilitante por influenza. Es una enfermedad que se subestima. La gente piensa que con un antigripal y ya está. Eso para la gente joven que no tiene enfermedades. Pero la gente que tiene ya debilitado el sistema inmune le puede perder hasta la vida. ¿Se puede complicar la Se influenza? complica. Sí, muchísimo. ¿Cómo se complica en la UCI, doctora? Se complican, cuesta respirar, necesita ventilador o alto flujo, necesita a veces antibióticos por la infección agregada que hace, muchos días de hospitalización, ventilación mecánica, y algunos no consiguen salir de ello. ¿Verdad? Esto sucede. Gracias por la aclaración. Bueno, siendo las
6:27 hora Guatemala, 7:27 Colombia y 9:27 hora Argentina. Damos por finalizada esta transmisión desde Ciudad de Guatemala. Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy, a todo el público por entender que se presentaron algunos sismos en la ciudad de Guatemala y que esto retrasó el día de hoy la transmisión. Doctora, para dar finalización a esta transmisión, quisiera dar un mensaje al público que se conectó. Último mensaje ya para finalizar. La información que les compartimos, lo que conversamos, por favor, divúlguenla, coméntela, no sé cómo lo dicen en sus países, pero pase la bola, cuéntelo, aclare, no tenga vergüenza, no tenga miedo cuando esté en un grupo y escuche una desinformación, una mentira o algo desinformado, dígale, no, eso no es así, yo sé que es esto, aclárelo, puede salvar una vida con ese mensaje, así que no tenga pena, sea un portavoz de los beneficios de la vacuna, de la confianza en la vacunación. Doctora, muchísimas gracias por haber sacado esta hora de su apretada agenda, llegando de una reunión precisamente de otro país, con los sismos que se presentaron hoy. Gracias por esta transmisión en vivo y en directo, y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias también. La finalización de esta transmisión. Chao. Muchas gracias.